Maispurua. Él es psicólogo y conferencista. Bienvenido. Muchas gracias, Astrid. Encantado de compartir contigo tu espacio. La pregunta es, ¿qué son las regresiones? ¿Cómo saber qué fuimos en nuestra vida pasada? Bien, bueno, la llamada regresión a vidas pasadas es un procedimiento relativamente novedoso en el ámbito de ciertos campos de la psicología y de la psiquiatría, en el cual se aprovecha, por una parte, la metodología de la hipnosis, el procedimiento para lograr por medio de la creación de un estado modificado de la conciencia de la persona, en un estado de relajación profunda, aprovechar que se puede mentalmente retroceder en el tiempo y explorar en la mente, en el mundo interior de ese sujeto, de esa persona, qué tipo de información hay acerca de vivencias anteriores. Digo vivencias y no exactamente vidas, porque estamos hablando de un regreso al pasado de esa persona. Y ese pasado puede ser relativamente reciente o remoto. En algunos casos, si esa información se traslada en el tiempo y se va mucho más allá de la experiencia actual, del estado intrauterino, se puede dar un salto hacia una información que aparenta ser de una o varias vidas anteriores. De modo que la técnica de regresión a vidas pasadas o vivencias pasadas combina dos ideas básicas. Primero, la hipnosis como método, como procedimiento. Y en segundo lugar, la posibilidad de que rastreando esa información se pueda llegar a un contenido vinculado a presuntas vidas pasadas. Siendo así, se combina en las terapias de vidas anteriores tanto la hipnosis como procedimiento y la reencarnación como criterio. Ahora, eso puede ser útil desde el punto de vista personal como información y puede ser útil desde el punto de vista clínico si se emplea básicamente para atender cierta sintomatología, ciertos problemas que pueda estar presentando una persona, ciertos conflictos, ciertas dificultades que no son removibles con las estrategias que conocemos ortodoxas y podrían ser atendidas con una estrategia terapéutica que admita la posibilidad de que ese trauma de la vida actual o esa fobia o ese conflicto pueda estar originado en una dificultad que haya surgido en una vida pasada. Sería un método de sanación para la persona. Desde el punto de vista clínico, sí. Ahora, evidentemente aquí hay un mundo donde se combina tanto los criterios académicos y científicos y clínicos con mucha creencia popular. Por ejemplo, muchas personas se aproximan a esta idea con el simple interés, la curiosidad respetable de que quieren saber quiénes fueron en una vida pasada. Y yo a las personas que me preguntan eso acerca de su ayer, yo le digo que miren en el hoy, porque si quieres saber quién fuiste en una vida anterior, sería interesante que te mires quién eres ahora, porque por la ley de evolución, ahora debería ser más y mejor que antes. Con esto lo que queremos es derrumbar el mito, la falsa creencia de algunas personas de que en vidas anteriores fueron grandes científicos, grandes pensadores, bailarinas, faraones egipcios, figuras eminentes de la historia. Y lo que el sentido común nos dice es que somos seres humanos, criaturas simples, sencillas, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Eso por una parte. Y por la otra, vale la pena hacerse esta pregunta. ¿Conviene desde el punto de vista psicológico y emocional despertar información, sacar a la luz información que la propia naturaleza bloquea? ¿Sería conveniente siempre que las personas conozcan en términos conscientes del aquí y del ahora información que la propia vida ha bloqueado? ¿No podría eso más bien ser causante de volver a traer conflictos y dificultades ya superadas? Por eso cuando en el campo clínico
trabajamos con una metodología de regresión, lo hacemos esencialmente para localizar focos, núcleos de conflictos, atenderlos, resolverlos y ya curar esas heridas. De modo que esto no es un método para satisfacer curiosidades, aunque respetamos, porque la curiosidad es un factor muy humano, pero no es esencialmente, no es la intención, al menos desde el punto de vista clínico. ¿Cuáles serían las características de este método? Bueno, cuando una persona, y me estoy refiriendo estrictamente cuando una persona va al psicólogo clínico, porque presenta, por ejemplo, vamos a poner un caso práctico, el motivo que lo lleva a la consulta es una fobia. Una fobia, por ejemplo, al mar. Cuando yo ejercí la clínica, tuve pacientes con esa dificultad. Una fobia es un miedo irracional, un miedo a lo que no se le debería tener miedo, porque hay cosas a las cuales hay que tener miedo, como una preservación. Pero miedo a algo tan grato como bañarse en el mar. Bueno, hay un repertorio de procedimientos clínicos para remover una fobia. Se puede lograr una desensibilización, se puede atender por sistemas de relajación, se puede atender con métodos que estimulan una imaginación positiva. Pero ¿qué sucede cuando esa fobia, esa talasofobia, ese miedo mórbido al mar no cede? Cuando permanece en la persona, cuando la incapacita, la inhabilita, le dificulta llevar una vida saludable y tener una experiencia tan grata como ir a un lugar y bañarse en el mar. Si los métodos tradicionales han fracasado, es legítimo, es lícito que esa persona pueda acudir a una estrategia terapéutica en la cual pueda suponerse que el origen de esa fobia esté en un trauma en una vida anterior. Por ejemplo, que en una vida pasada murió ahogado y el recuerdo traumático de esa experiencia ahora se manifiesta en forma de una fobia. Cuando eso acontece y la persona desea que se le aplique una estrategia de ese tipo y el terapeuta la aplica, porque cada uno tiene su especialidad, hay psicólogos y psiquiatras que no dominan la técnica, por ejemplo, no aplican la hipnosis y mucho menos las regresiones. Si el paciente lo solicita y el terapeuta la aplica, es perfectamente lícito acudir a ese método. Y allí el camino tiene que ver con estrategias de relajación profunda, estrategias de visualización y regresión cognitiva en el tiempo, hasta saltar el nivel de la vida actual e ir al encuentro de esa información traumática que aparentemente está en el inconsciente, en la memoria espiritual de una vida pasada. ¿Cuánto podría durar esa terapia de sanación? Eso me lo va a responder al regreso de la pausa acá en Entre Noticias. Síganos por todas las redes sociales como @entrenoticiasgb e interactúen con nosotros utilizando nuestra etiqueta del día de hoy, ENAlmas. Ya volvemos con más de Entre Noticias. Gracias por continuar en sintonía de Entre Noticias. Síganos por todas las redes sociales, en Twitter e Instagram como @entrenoticiasgb e interactúen con nosotros utilizando la etiqueta que tenemos para el día de hoy, ENAlmas. Está con nosotros en el estudio John Aispuro, él es psicólogo y conferencista, y dejamos una pregunta al aire, y es: ¿cuánto podría durar una sesión de hipnosis, sobre todo para superar esas fobias? Sí, bueno, en una estrategia terapéutica no se determina con exactitud el número de sesiones de trabajo. Eso depende mucho del paciente, del proceso evolutivo de la atención clínica y de los resultados que se vayan logrando. Lo que sí hay que descartar la idea, a mi juicio, supersticiosa de personas que se imaginan que una terapia de regresión es una especie de panacea que lo cura todo. Cuando yo ejercí, llegaban personas que hasta venían de otra ciudad del país y hasta del exterior y ya tenían el billete de vuelta para el día siguiente, imaginando mágicamente que una atención de este tipo
podía ser la solución a su problema. No, desde el punto de vista clínico, cuando una persona llega a un terapeuta, este debe hacer, en primer lugar, un registro que ya llamamos anamnésico, es decir, un registro biopatográfico, una historia clínica, para conocer los antecedentes del caso, la constelación familiar y también toda la evolución del problema. Eso por una parte. Para poder lograr que un paciente se adapte a un procedimiento de regresión, hay que entrenarlo en relajación, en respiración rítmica, hay que entrenarlo en el control de sus ritmos fisiológicos, hay que entrenarlo en la capacidad que tiene para ir retrotrayéndose en el tiempo, regresando cognitivamente. Y hay que entrenarlo, en definitiva, para una técnica no ortodoxa, no tradicional. Después de varias sesiones es que se comienza paulatina y progresivamente la regresión, porque hay que tener cuidado con las fantasías. A veces se intenta hacer una regresión y la persona en estado consciente o semiconsciente lo que está es simulando o víctima de su propia sugestión. De modo que para saber que estamos en una auténtica regresión requiere un control por parte del terapeuta. Recuerdo perfectamente que en algunos casos en que hicimos esta regresión clínica y llevábamos el paciente, por ejemplo, paciente adulto de 30 o 40 años de edad, y lo llevamos a una etapa de 6, 7 años, le hacemos unas pruebas de escritura para determinar si efectivamente los trazos de su escritura corresponden a los grafismos típicos del niño en esa edad. Cuando lo llevamos al estado intrauterino, allá hay una cantidad de reflejos que tienen que ser establecidos incluso cuando el paciente adopta la posición fetal. Incluso antes de ello, como neonato, como recién nacido, hay pruebas neurofisiológicas inimitables a voluntad, como por ejemplo una que es el reflejo de Babinski, que determina si el paciente está en una auténtica regresión o apenas está siendo objeto de su propia fantasía. Y solo cuando estas pruebas están dando resultado es que nos aventuramos en una regresión hacia el mundo inconsciente anterior, hacia esa memoria espiritual, hacia ese banco de información que puede estar, en el que están alojados los datos, los recuerdos, las vivencias de experiencias pasadas. Cuando todo ese proceso se da, es cuando intentamos localizar el núcleo conflictivo del problema. Por ejemplo, hay personas que tienen experiencias traumáticas de vidas pasadas que las reflejan ahora como fobias, manías, complejos, dificultades de relación personal, situaciones psicosomáticas difíciles. De modo que, en resumen, no podemos hablar de 1, 2 o 5 sesiones, sino que requiere toda una experiencia que se va observando de acuerdo a la evolución del paciente hasta darlo de alta de acuerdo con los resultados. Astrid y amigos que nos ven, te estarás dando cuenta que estoy hablando de un trabajo clínico. Profesionalmente yo no voy a hacer observación crítica, pero no creo en gente que hace regresión y son legos en la materia. No creo en regresiones ni por medio del tarot, ni los azabaches, ni los talismanes. No creo en nada de eso. Yo pertenezco a una escuela clínica que tiene representación en el mundo y que tiene además una amplísima bibliografía documental por medio de la cual, combinando la información de la técnica de regresión cognitiva hipnótica y combinando la idea de una información de vidas anteriores, se puede lograr solventar algunos problemas que con las estrategias clínicas tradicionales no lo conseguimos. ¿Se podría ayudar a una persona o se podría determinar que una persona que siente frustraciones en su presente es debido a un trauma en su pasado? Bueno, eso es una hipótesis, pero la primera hipótesis que clínicamente deberíamos asumir es que es un problema originado en la vida actual. En otras palabras, por economía de hipótesis, si una persona va a un psicólogo o a un psiquiatra por algún tipo de dificultad como esa, este profesional
lo primero que tiene que hacer es atenderlo con las estrategias tradicionales de tipo conductual, psicoanalítica, gestáltica, transpersonal, es decir, de acuerdo con la orientación del terapeuta. La primera visión que tiene el terapeuta es que es un problema de esta vida. Puede ser reciente, puede ser por una experiencia de unos años atrás, o puede estar vinculado a la niñez o incluso a las relaciones en el hogar, desde su niñez o hasta antes de nacer. Pero solo acudimos a la posibilidad de que se deba a una vida anterior cuando todas estas hipótesis no dan resultado. Hay quienes adoptan el camino inverso. Todo el que llega con un dolorcito, una molestia, una fobia, una neurosis, una complicación, eso fue en una vida anterior. Nuestro criterio es al revés, a la inversa. Esa hipótesis debe ser la última y no la primera. Por ello, lo que le recomendamos a las personas es que a la hora que necesiten de un psicólogo o de un psiquiatra, vayan al profesional establecido y acepten la sugerencia metodológica y clínica de ese profesional. Y solamente si los problemas continúan, si los síntomas no son removidos y hay la idea con algunos elementos referenciales de que eso se debe a una vida anterior, solo allí acudir a ese procedimiento. Ya hay evidencias científicas desde el punto de vista clínico sobre la vida después de la muerte. Obviamente ambos temas están relacionados. Solo se puede entender la reencarnación o vidas múltiples si se admite como premisa que hay vida después de la muerte. Y sobre esto vale la pena decir lo siguiente. Desde el punto de vista cultural, antropológico, religioso, filosófico, la creencia más extendida en la humanidad en todos los tiempos es de que hay vida después de la muerte. Toda persona que tenga una determinada creencia religiosa parte del supuesto de la continuidad de su alma o de su ser espiritual después de la muerte. De modo que el católico, el evangélico, el cristiano, el musulmán, el judío, el budista, la inmensa mayoría de la humanidad tiene como creencia básica la vida después de la muerte. Ahora, no toda creencia lo plantea de la misma manera. Cada religión, cada filosofía espiritualista, por ejemplo, el espiritismo enseñado por Allan Kardec es una doctrina que habló muy claramente sobre esto, tiene su propio enfoque sobre qué es lo que sobrevive, cómo es esa dimensión espiritual después de la muerte. Ahora, reconociendo que es una creencia extendida en todos los tiempos, desde el Paleolítico hasta nuestros días, conviene señalar que también científicamente han habido exploraciones sumamente interesantes para darle al ser humano no solamente la certeza de la creencia, sino la certeza experimental. Y hay investigaciones sobre muerte clínica reversible en clínicas, en hospitales, personas que han sido declaradas clínicamente fallecidas y sin embargo luego retornan a la vida y a pesar de que había muerte cerebral, sin embargo tienen información consciente de que salieron de su cuerpo, que se vieron, se desplazaron, se desdoblaron, hablaron con seres familiares ya desencarnados. Es decir, hay investigaciones sobre ese campo, hechas en hospitales y en clínicas. Hay investigaciones sobre niños que recuerdan vidas anteriores. Hay investigaciones sobre regresiones experimentales. Y por supuesto, hay una amplísima investigación sobre el fenómeno de la mediumnidad. Es decir, la posibilidad que tienen los seres, todos los seres fallecidos, de manifestarse al mundo físico aprovechando la hipersensibilidad que tienen aquellas personas que llamamos mediums. Para ese tema yo recomiendo sin ninguna duda el estudio de una obra fundamental clásica en la materia, que es el libro de los mediums, de Allan Kardec. La primera aproximación que se hizo desde el punto de vista racional, técnico, ético, para la práctica de la mediumnidad, que lamentablemente en algunos casos se presta a un sinfín de supersticiones y de charlatanerías.
La mediunidad necesita orientación, disciplina, ética, responsabilidad para ser ejercida como vocación de servicio a favor del prójimo y no para especulación ni beneficio de nadie. ¿Existe realmente un más allá? Eso me lo va a responder al regreso de la pausa. Interactúen con nosotros utilizando nuestra etiqueta ENAlmas. Ya venimos. Continuamos con más de Entre Noticias. Si tienen dudas o preguntas que realizarle a nuestro invitado del día de hoy, pueden hacerlo interactuando con nosotros utilizando la etiqueta ENAlmas. John Aispurua, psicólogo y conferencista, está con nosotros y dejamos una pregunta al aire, y es si realmente existe ese más allá que las personas tienden a comentar. Obviamente, si admitimos la vida espiritual después de la muerte, es evidente que hay un espacio, por llamarlo de esa manera, o un hiperespacio, un plano, una dimensión en la cual se halla temporalmente el ser desencarnado, el espíritu, y a eso lo llamaríamos el más allá. Es una expresión coloquial, porque más allá y más acá son términos bastante relativos, porque al fin y al cabo se trata de planos interexistenciales, dimensiones para el ser físico, para el ser encarnado, o una dimensión para el ser espiritual, para el ser desencarnado. Lo importante es que en esa noción del más allá no evadamos el más acá, que no sirva como un camino de evasión. A veces hay personas que por abundar en el tema del más allá olvidan las realidades actuales. No, creo que eso sería una verdadera alienación. No, esa comprensión del más allá no puede desentenderse de una comprensión de la vida aquí y ahora. Porque si ese más allá lo concebimos como un plano superior, tenemos desde ahora y desde acá que trabajar para que, haciéndolo mejor aquí, construyamos también una dimensión superior allá. No va a ser por obra de magia. De modo que cuando a mí me preguntan, que lo hacen muchas veces, ¿cómo vamos a estar en ese más allá? Yo le digo, depende de ti. Si aquí, como seres humanos, nos perfeccionamos, nos mejoramos, crecemos espiritualmente y ayudamos también al crecimiento de los demás, si ayudamos a la construcción de una sociedad mejor, de una sociedad más humana, más fraterna, más libre, más democrática, más igualitaria, en esa medida también estamos construyendo un porvenir mejor en ese llamado más allá. ¿Cuál sería el lapso de tiempo que tendría una persona que ha fallecido y su posible resurgir en una nueva vida? Absolutamente variable y específico a la condición de cada ser humano desencarnado, de cada ser que ha fallecido. No hay un intervalo, que así se llama, al espacio entre vidas, no hay un intervalo definido en cuanto a tiempo. Hay seres que en su proceso evolutivo reencarnan con mucha rapidez, vuelven a la vida carnal rápidamente. Y hay otros que en el que ese intervalo tiene un espacio o un tiempo, mejor dicho, mayor. ¿De qué depende? De las necesidades. Hay seres que necesitan volver a la carne, volver a encarnar en un nuevo organismo biológico con mucha rapidez. Y hay seres quizás con mayor evolución, con mayor desapego, que pueden retornar de manera más distanciada. Eso permite comprender que quizás personas con menos desarrollo en su conciencia estén más sometidos a los determinismos biológicos y estén más sometidos a los apegos corporales y vuelven más rápido. Y eso permite pensar que seres de mayor elevación espiritual, moral, seres que han dejado obra de progreso en el mundo, quizás su vuelta reencarnatoria sea más espaciada. Así que depende de cada quien. Y hablando justamente de eso, ¿cualquier persona podría reencarnar o solo los que llevan una vida espiritual y dicen, bueno, necesito continuar con esta vida espiritual en otra vida? No, la reencarnación es una ley universal. Todos los seres humanos somos seres espirituales en evolución. Todos nacemos, vivimos, crecemos, nos reproducimos, morimos, volvemos a nacer. Esa es la ley. Nacer, morir, volver a nacer. Esa es la ley. Es una ley general para toda la humanidad.
A través de la hipnosis se podría acordar la persona de lo que vivió en una vida pasada. Bueno, como decíamos antes, una de las grandes posibilidades que tiene la hipnosis como procedimiento es la de retrotraer en el tiempo a la persona. Por ejemplo, si alguien ahora se le pregunta, ¿qué hiciste tú el 1 de mayo de 1990? La primera respuesta de la persona es, no me acuerdo. Pero si esa persona se le invita por medio de una técnica de asociación de ideas a que se ubique en el año 90, lo que ocurrió en el país, lo que ocurrió en su familia, luego se le ubica en el día 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, que es un feriado, y se le va ubicando, es posible que pueda reconstruir parcialmente ese pasado. Pero cuando vamos más atrás, 20, 30 o 40 años, según la edad de la persona, y es más difícil recordarlo, si la inducimos con hipnosis a un estado de cierta profundidad, el mecanismo de acceso de esa información se hace mucho más evidente. Entonces la hipnosis tiene la posibilidad como estrategia de lograr que una persona recuerde con mayor concreción informaciones vividas en épocas de su vida anterior. Y como decíamos, si aplicamos el procedimiento más allá de la vida actual, más allá del estado intrauterino, más allá de su propia concepción, es posible que salte, que emerja una personalidad anterior. Vamos a responder algunas de las interrogantes que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @entrenoticiasgb, y todas las personas que participaron con nuestra etiqueta ENAlmas. María Folival, ¿puede ayudar esta terapia de regresión con los pacientes que sufren depresión? Sí, aun cuando quisiera decir que la depresión es una estrategia que tiene hoy en día recursos psicoterapéuticos y psicofarmacológicos que son sumamente útiles. Aclaremos esto, en una depresión puede haber un factor de carácter exógeno, es decir, una persona se deprime porque hay un evento de tipo familiar, una pérdida familiar o una pérdida afectiva o una crisis económica o una situación como la de este país y esta pesadilla en la que nos han hecho vivir, en la que es obvio que podamos reaccionar con depresión. Si es un factor localizable, no hay necesidad de regresiones, es simplemente ubicar a esa persona, las causas que la llevan a la depresión y por vía de psicoterapia o por vía de algún fármaco administrado por un psiquiatra, se le puede atender. Ahora, si es una depresión endógena, surgida de una situación difícil de distinguir, es posible que podría ser útil una experiencia de regresión. Hugo Padilla, al hacer una regresión se corre el riesgo de perder la personalidad actual por la pasada. No, en absoluto, en absoluto. La regresión es un trabajo clínico localizable en la sesión e inmediatamente que concluye, siempre bajo criterio terapéutico, repito, y no en manos de aficionados que compraron un libro de cómo hipnotizar en 10 lecciones y se dedican a hipnotizar a cuanta persona ven por allí, o se dedican a hacer terapia sin estar autorizados para ello. No. Sí, en sesiones de trabajo clínico, eso tiene una duración, e inmediatamente terminada la sesión, el paciente recupera la conciencia de su aquí y de su ahora. Miguel Calderón, una persona con problemas psiquiátricos se puede hacer terapia de sanación, está anclada en su adolescencia. Bueno, me pregunta por una terapia de sanación, eso ya es un término mucho más amplio. La estrategia de regresión es una estrategia específica, hay muchas otras diferentes, pero hay que aclarar, es bueno decirlo, que en general las técnicas de regresión clínica, cuando el paciente psiquiátrico presenta un grado de complejidad que lo lleva a un estado de psicosis o esquizofrenia, las técnicas de regresión no funcionan porque para que funcionen necesitan que el paciente siga coherentemente instrucciones del terapeuta. De modo que en el campo psiquiátrico no siempre es empleada la técnica de regresión. Una persona que tiene problemas de personalidad emocional, con tristeza profunda, ¿se le puede responder el por qué nació y dejar de odiarse a sí mismo? Bueno, siempre el planteamiento psicológico, filosófico, existencial, profundamente ético,
tiene un gran valor terapéutico, como lo tiene el amor de la familia, como lo tiene el amor de la pareja, como lo tiene el cariño, la solidaridad. Hay muchas personas que están afectadas por situaciones que las llevan a consultar con el profesional y sin embargo lo que están es ávidas de afecto, de ternura, de cariño, de comprensión. Estamos en una sociedad a veces deshumanizada, donde se pierden valores de solidaridad, de compañerismo. Esto es un factor no solamente ético, sino terapéutico. El amor es profundamente sanador. Nuestras actitudes y las acciones podrían determinar nuestro destino después de la muerte. Bueno, eso que hablábamos fuera de cámara acerca de la llamada ley del karma, ley de causa y efecto, ley de causalidad espiritual. Eso se basa en un principio muy elemental, conocido en todos los tiempos, que es siembra y cosecha. Así como siembres, así cosecharás. Jesús de Nazaret, Siddhartha Gautama, los grandes maestros, los grandes avatares del progreso, los grandes reformadores siempre lo enseñaron. Así como sean tus actos, así serán las respuestas, así sea lo que tú siembras, así será lo que coseches. A las personas hay que recomendarles que cada uno por su camino, que no tiene por qué ser el camino de los demás, sino en la libertad personal, cada uno busque el bien, lo bueno, lo positivo, lo bello, su crecimiento particular y además el crecimiento social, ayudarse a sí mismo y ayudar a los demás, ser solidarios con los demás y también solidarios con nosotros mismos. Si actuamos de esa manera, recogeremos lo positivo y eso contribuirá con nuestro progreso espiritual. De modo que dando, recibimos. Y evitando vicios, perversiones, conductas dañinas, evitando todo aquello que vaya en perjuicio a los demás. De esa manera, nuestro karma, por decirlo de alguna manera, nuestra cosecha espiritual será siempre superior. Guzmán Salcedo pregunta, ¿es posible que la mente consciente traiga solo recuerdos de otras vidas? Puede ser. Hay casos en los cuales conscientemente se puede recordar fragmentariamente o totalmente experiencias de vidas anteriores. Eso es perfectamente posible. Solo que hay como una especie de ley natural, que es el bloqueo de la información. Hay una escritora española, Amalia Domingo y Soler, que ella decía en sus libros, un libro muy hermoso llamado Te perdono. Ella decía, bendito olvido de las vidas pasadas, porque gracias a ello crecemos y progresamos. Porque al olvidar, al menos temporalmente, conscientemente, de esa manera no estamos condicionados por el peso del pasado. En cambio, si alguna vez conscientemente recordamos, es porque está en nuestra naturaleza psicológica. Pero ese recuerdo evidentemente está en nosotros conscientemente porque hace parte de nuestra programación para progresar. Pero lo normal, lo habitual en las personas es que bloqueemos el pasado, que no lo recordemos, porque recordar es vivir y recordar todo aquel pasado dramático y complicado que todos debemos tener partes en nuestras vidas anteriores sería una situación tan complicada que casi que nos inhabilitaría para una vida saludable. Así que el olvido es casi, si me permiten la expresión, una bendición de Dios. El olvido es una verdadera profilaxis mental. Y cuando recordamos clínicamente y abrimos ese nudo inconsciente, es solo con una finalidad clínica. Por eso no estamos de acuerdo con quienes practican regresiones para decirle a una persona quién fue en su vida pasada, sino solo para efectos clínicos. ¿Sus vías de contacto? Bueno, pues simplemente el Twitter, @JohnAispurua. Y les invito a quienes no los conocen a escuchar los programas que tenemos en Unión Radio de Valores del Espíritu y grandes biografías los fines de semana. Rápidamente nos llega un tuit y me lo pide una solicitud de una persona que se quita la vida, ¿puede reencarnar? Bueno, todos reencarnamos. Ahora,
la pregunta específica, el suicidio, el quitarse la vida de manera voluntaria, no es jamás una solución, porque la persona se encuentra en la dimensión espiritual tan viva como antes y mucho más frustrada. No, la ley fundamental es la ley de conservación de la vida, aún en medio de las dificultades. Conservar la vida es un principio esencial de la ética, de la evolución espiritual. Ahora, conservarla, mejorar la calidad de vida, hacer todo lo posible para vivir de la manera más sana y más feliz. Porque hay que desechar la idea de que aquí venimos a pagar deudas y expiaciones y aquí venimos a sufrir. No, el mundo no vinimos a sufrir. Nosotros vinimos a vivir y vinimos a ser felices. Y todo lo que contribuya con nuestra felicidad personal, tanto cuidando nuestro cuerpo como cuidando nuestra alma, eso contribuye con nuestra evolución. Así que vivir, dejar vivir, ayudar a vivir y buscar la felicidad. Agradecemos a John Aispurua, psicólogo clínico y conferencista, por habernos aclarado todas estas dudas en relación a la reencarnación y lo que es la vida después de la muerte. Hacemos pausa y al regreso estará con nosotros el médium psíquico Bhagavan Vázquez.